y a NAU que me patrocina y a CUSAP y CESAP, que siempre han tenido las puertas abiertas para mí. Hoy quiero presentarles la experiencia que he tenido con el tema de metales pesados y traigo como un resumen de lo encontrado en mi consulta de los años 2017 a 2022. Básicamente quiero abrir la expectativa, que logremos entender la importancia que tiene esta temática en la problemática de la salud, no solo en nuestro país, sino en el ser humano. Y esta pregunta tiene todo que ver con lo que les tengo que presentar. Estamos metiendo la cabeza dentro de la arena para... Estos son un grupo muy pequeño, pero supremamente importante de metales pesados. Yo creo que todos ustedes ya los conocen. Y las fuentes, como podemos ver, los peces, las amalgamas, las tuberías, las pinturas, los combustibles, los utensilios de barrio, los alimentos. Y aquí quiero detener un momentico. La FDA hace unos años hizo un estudio en 407 alimentos para bebés sacados de los anaqueles. Buscaron únicamente plomo, arsénico y cadmio. De esos 407 alimentos, 122 eran certificados orgánicos. Alimentos para bebés certificados orgánicos. Y dentro de esos 122, el 70% tenían niveles medibles de arsénico, cadmio o plomo. Y de ese 70%, para redondear la información, el 50% tenía niveles mínimos superiores a los aceptables. Y esta es una pregunta que implica una cantidad de problemas y de guerras, porque se ha convertido más en una guerra. Encontramos el atún. Este es un estudio que muestra cómo en una agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia habían encontrado niveles de mercurio superiores a los aceptables. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos una cantidad de vacunas que se aplican a los niños, por ejemplo, la hepatitis B, porque es que de pronto el bebé va a tener una relación sexual peligrosa y es importante que tenga una prevención contra la vitamina B. Pero vemos realmente una serie de vacunas que uno podría como poner en cuestionamiento. ¿Por qué, para qué y por qué en ese momento? Esta publicación nos muestra cómo los ingredientes de la hepatitis B, neumococo, pentavalente, que son difteria, tétanos, tosferina, hepatitis, hemófilos, influenza, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, tienen aluminio. Como la vacuna de influenza, tétanos y difteria tienen timerosal. Esto es de la CDC, ¿verdad? Y las multidosis tienen también metales pesados. A los 15 meses, ya nuestros bebés han recibido 69 vacunas. Y la pregunta que nos hacemos es que sí, los estudios que ha hecho la industria que produce las vacunas nos hablan de que esa minúscula cantidad que se aplica generalmente inyectable en nuestros niños no hace daño. El problema es que es una minúscula cantidad multiplicada por mucho. Y yo me temo que los estudios no están dados por la
aplicación parenteral, sino por vía enteral, entonces menos daño hace. Siguiente, por favor. Ok, pero ¿por qué es muy importante que tengamos en cuenta los metales pesados? Tienen efecto del sistema nervioso, que es el tema que nos trajo a este curso. Trastornos de memoria, Alzheimer, comportamiento, hostilidad, son trastornos relacionados con la presencia de metales pesados. Temblores, Parkinson, neuropatías, dolor crónico, depresión, esclerosis múltiple, autismo, pero es que casi todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso tienen que ver con metales pesados. ¿Y cómo queremos resolver un problema en un paciente y, habiendo una problemática con metales pesados, no lo sacamos? Aquí hay algunos cánceres generados por metales pesados, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, arteriosclerosis. ¿Cuándo se nos ocurre a nosotros preguntar si la causa del problema que tiene ese paciente en alguna manera o es causa primaria o está agravando más la patología de la enfermedad? Enfermedades reumáticas, artritis, fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades hormonales, disruptores endocrinos, marcadores bioquímicos, nos muestran cómo el mercurio y el plomo nos causan una FSH y una LH elevadas, cómo la bajan con el estradiol bajo cuando hay problema con mercurio o aluminio, cómo el arsénico, o sea, cómo hay de base, de fondo, por allá, una problemática con metales pesados. Esta es 2017-2022 en Costa Rica, en mi consulta, donde la mayoría de mis pacientes son pacientes con enfermedad crónica, que han pasado por uno, dos o cinco especialistas diferentes y llegan buscando que les ayuden a resolver su problema. Fueron en total 386 valoraciones de metales pesados en cabello. Y es muy importante, teniendo en cuenta la información que nos había transmitido el doctor Cubrias, tenemos que tener la posibilidad de recibir información que sea lo más posiblemente repetible, que podamos confiar realmente en eso, que podamos decir, sí, aquí hay una problemática. Y el laboratorio que estamos usando es un laboratorio que utiliza equipos de los más modernos, se encuentran en Chicago, y este laboratorio es un laboratorio de referencia para varios laboratorios en Estados Unidos y también tiene interconexión con laboratorios en Alemania. Entonces son informaciones, datos de los que podemos confiar en una altísima probabilidad de confianza. En cuanto a los rangos de referencia, en un ser vivo, y esto lo aprendí yo desde que era chiquito en la medicina, no debe haber metales pesados porque no tienen nada que hacer dentro de la célula. Luego un valor de referencia debería comenzar en cero. Lo que sube de cero ya es muy posiblemente algo que está metido dentro de una célula que no debería estar ahí. Y por lo tanto hace que esa célula genere una cantidad de reacciones bioquímicas para ver cómo se saca ese problema de adentro. Y el problema con los metales pesados es que en la mayoría de los casos no se pueden sacar por su propia cuenta. Y tengo la experiencia con algunos pacientes, este es un holandés, para contarse rápidamente, él sí llegó a hacer 8 exámenes de metales pesados en cabello. Y decía, no me haga ninguna quelación, yo me la hago. Entonces hizo el uso de todas las cosas naturales que ustedes se puedan imaginar. Era súper estricto.
decía, bueno, llevo 3 meses tomando jugo de apio orgánico puro, sin agua ni nada, y no se le bajaban los metales pesados ni la valoración de cabello. Y la próxima es que todo el culantro, toda la ciolita, toda la tierra de no sé qué, así se acuerda. No. Bien. De acuerdo a este laboratorio, por ejemplo, está manejando unos niveles de referencia. Estamos hablando de la parte de referencia, pero vamos a hacer un acercamiento a la siguiente, por favor. Por ejemplo, en este, el nivel de referencia, el rango de referencia del mercurio es 0.02 hasta 0.18. Y ya a partir de ahí ya hablamos de que hay una elevación. Pero vamos a encontrar laboratorios donde nos hagan un nivel de referencia de 0.8 y de 0.18 a 0.8 la diferencia es 8 veces, es decir, casi 8 veces más. Y la Organización Mundial de la Salud habla de que el valor de referencia en personas que trabajan en minería con mercurio es de, digamos que es normal abajo de 10 microgramos de mercurio por gramo de cabello. Estos son datos duros, firmes. Entonces, esto de los valores de referencia quería planteárselo porque hey, puede que el laboratorio diga que esto es normal, pero realmente demasiado alto. Alguien que tenga más de 0.18 de mercurio, aunque en el laboratorio diga que 0.8, ya estamos hablando de niveles elevados. Y aquí ellos plantean que muy alto, arriba de 0.36. Ese dato tenganlo guardadito por ahí, por favor. Siguiente. Estas son informaciones sacadas de publicaciones científicas en el National Institute of Health, en PubMed, donde hablan de también rangos de referencia en la China, en diferentes metales pesados. Ellos hablan de 0.04 a 0.87. Siguiente, por favor. Estos intervalos de referencia de diferentes presentaciones, yo tuve por decir algo como una media baja para decir que 0.21 de mercurio, que 0.41 de plomo, 0.02 de arsénico, 0.011 de cadmio, 3.6 microgramos de aluminio. Siguiente. Y escogí como suficientemente tolerable, esa palabra tolerable suficientemente es que a pesar de que el valor límite permisible, el valor de referencia, era hasta 0.21, yo escogí 0.8, o sea, mucho más grande. Y a pesar de eso, 252 personas de las 386, para un 65%, teniendo valores de referencia altísimos, ya nos presentaba una problemática con mercurio. Con aluminio, yo escogí 7, alto, el doble de lo que había encontrado allí, y hablamos de un 33.16% de intoxicación con aluminio. Con el vanadio también encontramos 122 personas, con el plomo, con el arsénico y con el cadmio. Vemos cómo, y aquí es importante que me detengan, usando valores de referencia elevadísimos, encontramos que solamente 33, o sea, el 9% de los 386 valoraciones que había hecho hasta ese momento eran normales. Y este cuadro nos debe hacer pensar que debemos sacar la cabeza de debajo de la arena. Nos está diciendo que el 91% de nuestra población de enfermos crónicos tiene una problemática con metales pesados.
Y si ese cáncer no lo manejamos, gracias, adecuadamente. Siguiente, por favor. Este es el examen de metales pesados con Doctors Data que me muestran una persona normal. Siguiente, por favor. Esto es un estudio que hice con niños con trastorno de espectro autista severo y el 100% tenía niveles elevados de plomo, de aluminio y de vanadio. El 80% niveles elevados de mercurio, 70% de cadmio, 60% arsénico, 60% estaño, 60% manganeso, 50% antimonio. ¿Qué me quiere enseñar esto a mí? El sistema de desintoxicación de estos niños es deplorablemente malo. El ser vivo tiene la capacidad como lo manejan las plantas. Por ejemplo, ellos tienen glutatión para limpiarse de metales pesados. Las plantas. Estas personas están con una capacidad de desintoxicación tan mala que si nosotros no planteamos, y estamos hablando del 91%, un plan de mejoramiento del sistema, de la capacidad de desintoxicación de nuestra población, esto, y por eso la cantidad de enfermedad crónica sigue subiendo y subiendo y subiendo. Sigue. ¿No? Este es un estudio del 30% de la población de niveles de mercurio menores de 18 años en Madrid, con un valor de referencia de 1 microgramo. Cuando decíamos de 0.21, ¿verdad? ¿Cómo será si se midiera con los niveles adecuados? Hay otras publicaciones, la bioacumulación con el tiempo. Aquí utilizan el 10 microgramos como valor de referencia para esa. Siguiente, por favor. Este es el estudio siguiente. Un bebé de 2.4 años, de vuelta. Bebé de 2.4 años que me llegó. Miren esos niveles. Miren 38, cuando quisiéramos que estuviera abajo de 3.6 y digamos que lo dejamos aceptado que el 8. El antimonio, el plomo, el estaño. Esta chiquita, hija de un soldador, que llegaba a la casa sin bañarse, sin cambiarse de ropa, esa bebé seguramente lo ponía aquí, se chupaba, ¿verdad? Y se tragaba todo lo que tenía y no tenía cómo desintoxicarse. Siguiente, por favor. Ante eso esta es la mamá. No tenía los niveles que tenía el bebé. O se había quedado con el bebé o la bebé los había adquirido por otro lado. Ya con 7 años y luego de 13 sesiones de LTA, esta era chiquita con niveles todavía tóxicos. Es difícil, eran sesiones de 5 y 6 horas de suero, la pobre chiquita ahí para poder estar sacando de a poquitico sin hacerle ningún daño. Los cambios en estos niños son impresionantes. El chiquito que llega, no pone atención, no duerme, se tira al piso a golpearse en la cabeza, no quiere comer. Y de ahí pasa a entrar a un kinder, a entrar a una escuela, aprendió el inglés rapidísimo. Son genios. Sí, ya sé que me van a cerrar. Ok, aquí yo traigo trastornos de función celular porque se trata de esto. Siguiente para cerrar esto, ya que ya pusieron todos los cambios que se dan por mercurio en las células. Les traigo un montón de información, pero muy optimista de pensar que iba a poder presentar todo esto. El planteamiento es: qué maravilloso sería, mientras va pasando todo eso, que hiciéramos una prueba de tamizaje del recién nacido para verificar cuáles son sus capacidades, por lo menos genéticas,
para desintoxicarse. Hay unos genes que tienen que ver con la capacidad de desintoxicación y hay cómo hacer protección de CBD. A mis patrocinadores, la importancia que tiene Nutrición es impresionante en todo esto y ojalá lleguemos algún día a hacer algo de este tipo. Muchas gracias por el tiempo y su